Bueno, creo que vamos por la clase 6 o 7, depende de cómo las fuimos viendo en cada comisión. Eh, Faltaba ver en uno de los otros videos, iban lo del grupo operativo, que iban las dos miradas del grupo operativo, la de Pillon Rivière y la de Ancier, desde lo psicoanalítico o de lo fantasmático juntos. Acá lo que vamos a ver, si fuimos viendo a lo largo del cuatrimestre la forma en que las tres cosas más importantes, o las tres miradas, o los tres dispositivos, si se quiere, en el accionar, son siempre los mismos para poder estar en un grupo, ¿sí? O trabajar en una institución, o cómo nos comportamos estando en masa. Estas tres perspectivas, dispositivos, son siempre las mismas: la ciencia social, el psicoanálisis, ¿sí? Y la psicología. La ciencia social ustedes lo vieron cuando nosotros vimos en la segunda o tercera clase, no me acuerdo, a Berger y Luhmann, con su aporte de cómo se construye la sociedad, ¿sí? Cómo está construida la realidad cotidiana y la sociedad. Es el aporte de las ciencias sociales que están todo el tiempo, ya que el mismo Freud dice que toda psicología es psicología social ante todo, porque uno no está solo en el mundo, uno es con otros. El aporte de la psicología social, que es lo que vamos viendo, de cómo todos estos elementos que tuvimos que ver primero con Freud para poder comprender cómo funcionan los grupos operativos en los que uno trabaja cotidianamente. Cotidianamente uno trabaja en grupos operativos. O sea, ¿qué significa operativo? Recuerden otra vez que tiene que ver con la acción, que lo que me convoca es la tarea. Si voy a trabajar, me convoca el trabajo. No sé, si voy a estudiar, mi tarea será el estudio, si en el trabajo será la intervención en el cuidar o lo que cada uno haga, y así, ¿sí? En el grupo familiar será el rol que cumplo dentro de ese grupo familiar y demás. Y el aporte del psicoanálisis es el aporte de la mirada desde el inconsciente, cómo lo inconsciente, y uno está articulado con lo inconsciente desde lo individual, y cómo muchas de esas fantasías que vimos con Ansier circula dentro de los grupos, ¿sí? Y circula dentro de los conjuntos de personas tan heterogéneas. Por eso que vimos las masas. Vieron que cuando vimos masa, y la primera parte del libro de Psicología de las Masas es cuando Freud toma a Le Bon, y en un momento Le Bon dice, las masas es cuando lo heterogéneo se vuelve homogéneo. O sea, siempre somos un grupo de personas que hacemos diferentes cosas, y por diferentes ámbitos poder coordinar, estar todos juntos, ¿sí? En sociedad y ahora en institución, es difícil, porque todos pertenecemos a ámbitos diferentes. Oye, aparte tenemos historias diferentes, eso es lo heterogéneo. Bien, lo que vamos a ver acá es sufrimiento institucional de CAES. Por supuesto no tenemos tiempo para ver toda la teoría de CAES, pero es interesante porque es la mirada institucional. Y acá esto no está alejado de nada de lo que vimos antes. Vinimos de ver los grandes conceptos del malestar en la cultura. ¿Por qué estamos mal estando en cultura? ¿Sí? ¿Por qué sufrimos estando en cultura? Luego, ¿qué nos pasa cuando estamos en masa? ¿Qué nos pasa cuando estamos en los grupos, y cómo trabajamos y cómo influyen lo fantasmático en los grupos y en nuestro accionar cotidiano, que es consciente? Y ahora veamos qué nos pasa en las instituciones y si sufrimos. Esto no está alejado, por supuesto, CAES tiene una mirada psicoanalítica, y por supuesto va a tomar a Freud otra vez. Recordar otra vez que, ¿qué decía Freud? Si estábamos en sociedad y sufríamos porque teníamos que renunciar a un montón de nuestras pulsiones, ¿sí? O nuestra cuestión de la agresividad, o nuestros intereses individuales, en este caso los intereses para Freud tenían que ver con todas las fantasías sexuales, ¿sí? Para la sociología, comer y el humano, ¿a qué renunciamos? A lo que me da la gana hacer en sociedad, porque hay un montón de reglas y normas, y en un momento yo tengo que integrarme. Ese era todo el trabajo para ambos dos, para Freud y para la sociología, ambos dos, lo que sucede desde que nacemos hasta los 5 años, 6 años. Recordar eso. Ahora, eso no termina ahí, porque una vez que uno está en la socialización secundaria, en los términos de Berger y Luhmann, y para acá estamos trabajando en las instituciones son lugares de mucho sufrimiento, ¿sí? Por cosas particulares. La primera cuestión es porque toda institución, no importa de qué ámbito sea, no importa si es de educación, no importa si es de salud, no importa si es administrativa o la que sea, toda institución, y no podemos no estar en instituciones,
toda institución es depositaria de dos ansiedades básicas. A las ansiedades psicóticas, que es la fuga, ¿sí? O el ataque. Ataque o fuga son las dos ansiedades que están puestas jugando ahí, y eso es lo que sucede en la institución. ¿Qué es lo interesante de CAES? Que CAES va a decir que en realidad el gran apuntalamiento de la subjetividad de nosotros es lo institucional, y esto es lo novedoso. Por eso algunos autores, o él mismo considera, lo consideran acá es como la cuarta herida narcisista. Recuerdan que siempre que hablamos de heridas narcisistas a la humanidad, la primera de la que vamos a hablar es la que ustedes todos conocen. La primera herida narcisista significa que da justo en donde nosotros nos creemos que somos todos, somos los mejores y el humano es el centro del mundo. Bueno, la primera herida es que no, la Tierra no era el centro de nada, sino que era el Sol y nosotros estábamos ahí como un planeta más. Primera herida narcisista. La segunda va a venir por Darwin, y la idea de esa de que nosotros en realidad somos seres especiales y evolucionados, no, en realidad no es así. Venimos de otros mamíferos, y fuimos evolucionando a partir de ahí, si es que se cree en la evolución, ¿sí? En una especie de evolución esto es lo que somos, descendemos de las monos, concretamente. No somos seres especiales ni muy diferentes. De hecho, siempre lo digo, somos mitad bicho, digo, mitad animales y mitad racionales. No somos sujetos totalmente racionales. Por eso hacemos las cosas que hacemos, ¿sí? Por eso todo lo que tiene que estar reprimido en el inconsciente, por eso nos cuesta tanto estar en cultura, por eso necesitamos de las leyes y demás. Y por eso introyectamos el super yo, como dije en otra clase, para poder tener la ley impuesta y portarnos lo mejor que se pueda. La tercera herida narcisista es cuando Marx va a decir que en realidad estamos siendo alienados y explotados en este mundo, ¿sí? Y eso, el trabajo no nos hace libre, digamos. La cuarta herida narcisista, desde este punto de vista, es la que plantea Caes. En realidad, el apuntalamiento que uno pensaba que lo tenía en la familia, que lo tenía en la sociedad, en realidad lo tiene en lo institucional. Es una forma de externalización de la subjetividad. Y él va a decir que otra vez cuesta bastante estar en la institución porque hay que acordar lo heterogéneo. Hay algunos inconvenientes cuando uno intenta acordar lo heterogéneo cuando está dentro de una institución. Y lo que siempre genera dificultades es la represión o la denegación. Recuerden que ambos conceptos están puestos en la primera clase. Yo hablé de lo que es la denegación, que es una función típica de la perversión, ¿sí? A veces también de la psicosis, y la represión típica de los neuróticos. A esto me refiero a lo intrapsíquico, ¿sí? Y en la externalización, que tiene que ver con la subjetividad, y en lo transgeneracional, ahí no me salía la palabra, lo que uno trae con la especie. Que eso también lo vimos con Ansié cuando di algo de las protofantasías y demás. Eh, bueno, entonces dije, ella narcisista quiero hacerlo lo mejor posible, pero CAES es importante porque es institucional. No sé si vamos a hacer a tiempo, por las dudas lo voy diciendo, porque hay otros autores muy interesantes que trabajan lo institucional. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda entre los parciales y demás. Bueno, lo importante del sufrimiento institucional, ¿por qué uno sufre? Igual saben que yo mando los resúmenes. Otra vez lo vuelvo a decir, si no lo he dicho en los otros videos, con los resúmenes que yo hago, o los cuadros que mando, qué sé yo, qué es lo que yo hago cuando doy presencial, cuando daba presencial en el pizarrón, es lo mismo, solo que esta vez está escrito en un Word. Escuchen la clase siempre con eso, porque hay cosas que a veces yo en el video no las digo, pero están escritas ahí. No alcanza, ¿sí? Siempre hay que estar mirando otra vez y revisando. A veces subo alguna bibliografía de CAES, pero son muy largas, pero no alcanza si ustedes no leen el resto de las cosas que voy mandando, porque después en los parciales es difícil de resolver. Bueno, ¿por qué entonces sufrimos? ¿Cuáles son las fuentes de sufrimiento en la institución? No confundir, porque después cuando yo pregunto en los finales, que son presenciales, pregunto fuente de sufrimiento para CAES, me contesta con las fuentes de sufrimiento de Freud, que nada tiene que ver, porque CAES está hablando de lo institucional, aunque toma Freud.
Sí, la primera fuente es el hecho institucional a sí mismo, en sí mismo, por esto que dije. Estar en instituciones significa un montón de renuncias, un montón de cuestiones y nos genera malestar. No es fácil estar en una institución. Una institución no necesariamente es una institución de trabajo, ¿sí? Son todas las instituciones a las que pertenecemos a muchas todo el tiempo, ¿sí? Hay otro autor que se llama Castoriadis que dice que lo primero que hacemos cuando los humanos nos juntamos es crear instituciones, y creo que es así. El primer hecho, el simple hecho de estar en una institución, ya requiere un montón de renuncias o un montón de sufrimiento. En esto se parece bastante a lo que dice Freud en el malestar de la cultura o lo que va a decir Hobbes cuando dice que necesitamos un contrato social, porque si no, no podemos renunciar a nuestros apetitos individuales. En el caso de Hobbes serían los derechos individuales, ¿no? En la institución en particular, tiene que ver con la idea de la ilusión. Si estamos en instituciones que te ilusionan mucho, por ejemplo, aquellas que te ofrecen de todo, que estás muy bien, que ganas muy bien, que tienes una buena relación, que te ofrecen todas las posibilidades y demás, pero que también te exigen muchísimo, te generan ilusión y uno es lo que la gente conoce como ponerse la camiseta y demás. Bueno, en día que de esa institución no perteneces más, genera una gran pérdida, un verdadero duelo. Se ve bastante esto, por exceso de ilusión, ¿sí? Pensar que uno va a lograr ahí todas las posibilidades porque aparentemente esa institución funciona así. Esa idea es una idea bastante particular, se usa mucho en las empresas extranjeras y demás. La otra, se ve mucho en las películas, digo, por las dudas. Miren cualquier película norteamericana y van a ver que todo el mundo se pasa 14 horas trabajando y esa es la mejor empresa del mundo, etcétera, hasta que los echan. La otra cuestión, eso sería por exceso de ilusión, por falta de ilusiones. Ya te toman 3 meses, les importa poco si estás, no estás, si te vas, te reemplazan. Por falta de ilusión uno no pone muchas ganas y también sufre. Sufre por exceso y sufre por falta de ilusión. Y sufre por inadecuación de la ilusión. O sea, esto vamos a poner ejemplo típico de los enfermeros. Es cuando te toman en una institución, vas con tu título de licenciado o de profesional y te dicen que tenés que hacer de camillero, de extraccionista y demás porque no tienen gente. Está inadecuado, aunque el sueldo sea bueno, se sufre porque se tiene una matrícula para hacer otras cuestiones y te hacen hacer otras, por las razones que sean, ¿sí? Económica, pues no se pueden ir, por lo que sea. Bueno, es inadecuación de la ilusión, ¿sí? Y la otra forma de sufrimiento tiene que ver con lo propio, con lo intrapsíquico de cada uno. Lo institucional es un apuntalamiento. ¿Qué significa? Que nuestra vida pasa por las instituciones y apuntalan nuestra forma de ser en la vida, nuestra subjetividad. No podríamos estar sin una institución. Ahora bien, si todo va en la institución, ¿sí? Y el día que no estoy más en la institución y he puesto todo ahí y no tengo otros apuntalamientos psíquicos en mi vida, probablemente me vaya muy mal. Ejemplo, alguien que trabajó siempre en el mismo lugar, en la misma empresa, un día se jubila, pasaba mucho en las instituciones estatales en el siglo pasado, ¿sí? Alguien empezaba ahí, terminando, no sé, terminando jefe de un lugar y demás, toda la vida en una fábrica, toda la vida trabajando ahí, se jubila, la persona contenta, ahí tuvo todos sus amigos, ahí conoció a su señora, ahí conoció a sus amantes, etcétera, etcétera, toda la vida puesta ahí, se jubiló, a los 2 años se muere. ¿Por qué? Porque toda la libido estaba puesta ahí, ¿sí? Él no habla exactamente de libido, pero es lo mismo, estaba todo puesto ahí, ¿sí? Y una vez que no hay otros apuntalamientos, o sea, otros espacios en donde uno puede haber puesto la libido recordar que es el vínculo amoroso, la libido sexual, que es la vida. Si uno no lo puso en otros lados, ¿sí? Probablemente entre en un duelo y se muera. Es bastante común, pasa bastante. Entonces, otros apuntalamientos que serían la familia, un hobby, los amigos, los nietos, qué sé yo, todas esas cosas que uno hace en este ejemplo que estoy dando. No necesariamente le pasa a todo el mundo cuando se jubila. Pongo el ejemplo porque puede pasar sin que uno se jubile, siendo muy joven y no tiene otros apuntalamientos.
Acá hay que recordar algo interesante porque siempre después yo lo pregunto, ¿de dónde viene esta idea de la ilusión? Kais va a trabajar todo el tiempo con la idea de la ilusión institucional. Lo tomo de Winnicott, porque después si encuentro un texto que no sea demasiado largo de Kais, lo mando. Los conceptos con los que trabaja son esto, y van a ver que en algunos textos él hace como una contrapartida con otra psicoanalista de la época que se llamaba Melanie Klein. Pero bueno, se los digo por si lo leen o lo encuentran. Pero lo interesante es leer el concepto de ilusión. ¿De quién lo toma? El concepto de ilusión lo toma de Winnicott. Winnicott es un pediatra de 1950, del siglo pasado, y psicoanalista, por supuesto, que dice algo interesante. Dice que trabaja mucho con los chicos, ¿sí? Porque es pediatra y es psicoanalista, y trabaja mucho con las madres. Y dice algo interesante, dice que las madres, hay madres que tienen que ser lo suficientemente buenas. ¿Qué es una madre suficientemente buena? Bueno, lo primero que desarrolla este concepto, que es tomado por todos los pediatras, es que está diciendo que no es una madre perfecta, porque si es suficiente, tiene que ser lo suficientemente buena. ¿Qué es lo suficientemente buena? Porque eso es un concepto. Se puede ser en la vida, hacer otras cosas lo suficientemente bueno. Significa que no es perfecto. Una madre, o sea, la que cumple la función materna, suficientemente buena, es aquella, ¿sí?, que en un momento se vuelve menos necesaria. Ser madre significa hacerse menos necesaria, no más necesaria, es al revés, ¿sí? O sea, de a poco ir alejándose para que el otro pueda ser ese otro, en este caso de las madres, es un hijo. En una institución sería lo mismo. Si una institución funciona como si fuera una madre que ilusiona, pero que luego te tiene que desilusionar. Las madres deben desilusionar en algún momento para poder alejarse. No estoy diciendo la niñez, sino a medida que el tiempo pasa. Bueno, en la institución es lo mismo. Por eso se habla de la ilusión y lo suficientemente bueno en una institución. ¿Qué significa eso? Significa aquello que yo pueda hacer alejándome sin necesidad de dañar. ¿Qué es una madre suficientemente buena? Aquella que seguramente va a generar algún daño en el niño, pero sabe hasta dónde el niño lo puede soportar. ¿Sí? Porque todos nos equivocamos, así que las madres no tienen que ser perfectas, pero sí suficientemente buenas. O sea, hay un límite para eso, es el reconocimiento del daño en el otro. ¿Por qué toma el concepto de lo suficientemente bueno y la ilusión? Porque las instituciones tienen que estar coordinadas y organizadas de tal manera de generar la ilusión en el otro para que trabaje en esa institución, pero que le genere autonomía lo suficiente, no para dañarlo, pero sí para que pueda, si algún día se tiene que ir a esa institución, ir a otra institución. Eso sería lo suficientemente bueno y la ilusión dentro de una institución. Eso es lo que va a trabajar CAES en lo institucional. Lo interesante, el concepto fundamental para él, las instituciones son el apuntalamiento de la intersubjetividad o de la subjetividad de cada uno de nosotros. ¿Sí? Para otros autores los apuntalamientos serían solamente nuestra vida psíquica, para otros la vida emocional, para otros el trabajo, para él es esto. Por eso es que genera una mirada diferente. Va a decir que la única forma de que estemos en una institución es a través de contratos, ¿sí?, a través de pactos, de acuerdo y de alianza. A ello le va a llamar estructuras bifrontes. ¿Por qué? Porque tiene doble frontera. O sea, entre lo que me sucede a mí y lo que me sucede a mí estando en la institución. Esas dos cosas. Después en el cuadrito pongo algunos de estos acuerdos y demás y que tienen que ver con esto. Bueno, hasta acá sería acá, es corto. Después veo si encuentro algún texto que por ahí las pueda ayudar para entender más acá, pero realmente yo lo que tomo son las fuentes de sufrimiento, el concepto de ilusión, el concepto de lo suficientemente bueno, y los tipos de sufrimientos en CAES. ¿Sí? Otra vez, cuando pregunto, si pregunto, una cosa es que pregunte fuente de sufrimiento en el malestar de la cultura de Freud, y otra cosa es que pregunte fuente de sufrimiento institucional. Si digo institucional, estamos hablando de CAES. Bien. Nos vemos en la próxima clase, que creo que sería el libro de Byung-Chul Han, si todo va bien. Hasta la próxima.